Este segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:50, gracias por la sintonía. Hablemos sobre la situación del sector hotelero del Ecuador. Está claro que fruto de la pandemia no hay una activación del sector turístico, del sector hotelero, y este fin de semana, lo decía en la primera parte del espacio informativo, el diario El Comercio publicaba justamente el cierre de 4 hoteles de 4 y 5 estrellas en la capital de la República, fruto de ese impacto. Cuando cierra un hotel, decía yo en el comentario, no solamente se afecta la parte empresarial, sino la parte humana, porque hay ecuatorianos que trabajaban y que se quedan sin empleo. O sea, hay que ver el bosque, no solamente el árbol, que es lo que yo planteé en varias ocasiones. Hablemos de la situación del sector hotelero, Silrat. Muchas gracias, Fabri. Así es, precisamente para abordar este tema bastante complejo y en uno de los sectores más golpeados precisamente por la pandemia es el sector turístico. Estamos ya con Holbach Muñetón. Bienvenido, él es presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Muy buenos días. Muy buenos días, Silrat. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Bueno, iniciamos preguntándole cómo está el sector en cifras al momento, cómo se evidencia también en números toda esta afectación al sector turístico en el país. Más o menos hace un mes, hace 3 semanas estábamos en pérdidas de 1.600 millones. De 1.600 millones en el universo. El Ministerio de Turismo tiene unos 30.000 establecimientos registrados que ya no han de ser mismo. Pero el 33% de esos establecimientos ya no van más. O sea, más o menos ya están perdidos 10.000. Y de empleos estábamos con 25.000 empleos perdidos al alza. O sea que esto es día a día. Esos hoteles que han terminado, que se han cerrado definitivamente, el Barmat, el Citymed, el Acros, ya el West Western, esos tienen 300 trabajadores que se quedan sin empleo, tal como decía Fabricio, no solamente ver el árbol, sino todo el bosque, todo lo que esto implica, el tejido empresarial que se queda sin trabajo. Estamos hablando entonces más o menos de 10.000, una pérdida de 10.000 establecimientos. 10.000 establecimientos y 25.000 empleos pleno, no la informalidad, empleo pleno, pero al alza, los 25.000. No hay una data segura y realmente para nosotros es muchas veces difícil porque, por ejemplo, acá en Guayaquil hay 4 hoteles grandes, entre 5 y 4 estrellas, que no oficial van a cerrar, no oficial todavía van a cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque uno lucha hasta el final por no cerrar, está esperando el día de hoy. Tengo una conversación con el ministro de Finanzas, ayer domingo estuvimos con el ministro de la Producción hablando, porque nosotros habíamos pedido una mesa de crisis que ya la tuvieron el día martes, y nos van a dar los resultados a ver cuándo ya podemos ver qué se ha podido conseguir. Y entonces todos están viendo qué hacer. Ya doy por terminado el negocio o sigo y espero, todavía podré vender mis activos, pagar mis deudas y por lo menos quedar tabla. Y eso, permítame explicar, cuando la gente o el empresario decide terminar, cuando dice en un momento dado, vendiendo mis activos todavía voy a quedar endeudado. No, mejor lo vendo, me quedo con un capital y hasta luego el negocio. Hablando de una cifra macro, tenemos una pérdida en millones de dólares más o menos desde que inició la pandemia. 1.600 millones, 1.694 millones, exactamente. Y no solamente hoteles, aquí están bares, restaurantes, alquileres de vehículos, los guías, operadores, agencias de viaje. Ahora, hablando de los hoteles que han cerrado, sabemos de estos 4 últimos que son de entre 4 y 5 estrellas, pero ¿cuántos hoteles se han visto obligados a cerrar sus puertas ya, contando pequeños, medianos? Bueno, se tiene un dato extra oficialmente que son cerca de 150 hoteles que están cerrando. Están tomando la decisión, por eso le decía que habían 630 hoteles a nivel nacional cuando comenzó la pandemia cerrados, 630.
hoteles. Luego han venido abriendo, han venido despidiendo personal. Algunos ya no han podido, se han quedado en el camino, y hay otros que, así como en la ciudad de Guayaquil, que intentaron seguir. Primero dijeron que cerraban, luego abrieron, luego cerraron, y ahora ya definitivamente son marcas internacionales. Ahora, considerando lo grave del sector, ¿hay alguna alternativa para que, por ejemplo, se dé un cambio en un giro de negocios, ofrecer servicios alternativos para de alguna manera generar recursos? ¿Cómo ustedes ven también el panorama? A ver, y nosotros hemos analizado el panorama. El tema de reinventarse es bastante difícil, y lo vemos difícil en el tema hotelero. Pero nosotros no lo veíamos difícil, y por eso reclamamos al Ministerio de Turismo y al gobierno que no todo lo que necesitamos es dinero, necesitamos gestión, que todas las deudas se las lance a 1 año o 2 años, que el sector pueda recuperarse. Eso es lo que se necesita. ¿Qué es lo que nos está trayendo abajo a todo el sector? El tema laboral. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar una plantilla en algunos hoteles. En un hotel en especial eran de 500 personas con 0 producción. Cuando yo le dije al ministro, dígame, ministro de Trabajo, con los 3 ministros que me reuní, ¿cómo soluciona esto? Pónganse de acuerdo. No, yo le doy el hotel y usted manéjelo. ¿Cómo se pone de acuerdo? Tienen que cambiar las leyes, porque es una ley que data de 1937. Entonces no te da facilidad a nada. No es culpa mía, no es culpa del gobierno, es culpa del mundo lo que ha sucedido, pero no es justo que todos los activos y todos perdamos. Pierde, como bien dijeron, pierde el empresario, pierde el trabajador, pierde el país, todos perdemos. Ahora, ¿cuál sería por ahí el planteamiento? ¿Modificar qué leyes? ¿Cómo de alguna manera podrían ustedes tener ese alivio que les pueda ayudar a pasar esta época y continuar con su negocio? A ver, hemos pedido el 0 cobro de IVA para los turistas nacionales, porque lo que primero se va a reactivar es el turismo nacional. Para el ecuatoriano y todo el mundo está golpeado en el bolsillo. Esto es un incentivo para que puedan viajar. El tema del IES, SRI, permisos, tasas, votarlas al 2022, que ya se pueda por lo menos ver y recuperar, porque desgraciadamente, Silrat, estamos nosotros dependiendo de una curva de contagios, de una semaforización, de una curva de fallecimientos por coronavirus. Entonces, no tienes un panorama que, perdónenme la comparación, un terremoto. Pasó el terremoto, cuantifico y en qué tiempo lo reconstruyo. Aquí estamos todavía en incertidumbre. Entonces, todavía no se han reactivado los aeropuertos al 100%, los terminales al 100%, y el tema corporativo, que era fuerte para el Ecuador, Guayaquil, Quito, el corporativo están haciendo teletrabajo. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, el tiempo y el diferimiento de las deudas. Las deudas con la banca pública y privada que tenemos nosotros, por ejemplo, con CFN, todo lo que se debe, no es que digan, no quiero pagar, déjamelo para al final de la deuda, o sea, este año tenías que pagar 100.000, muy bien, súmamelo a la deuda que yo lo podré pagar en el transcurso del tiempo. Hace varios días, como usted nos estaba comentando, pues el gobierno realizó esta mesa de crisis para el sector turístico. ¿Cuándo nos había hablado que se ha reunido con el ministro de Producción, Iván Ontaneda, que va a tener una cita también con el ministro de Finanzas? ¿Para cuándo ya habrá alguna respuesta o qué les han dicho sobre esta mesa de crisis y cuáles serían los planteamientos por parte del gobierno para alivianar de alguna manera al sector? Esta mesa de crisis, quiero recalcar, nació a pedido nuestro, que tuvimos una reunión con el presidente de la República. Él aceptó la mesa de crisis. Inmediatamente fue delegada a la ministra de Turismo. Pero claro, la ministra no tiene el apuro ni el apremio que tenemos nosotros, entonces íbamos a hacer una rueda de prensa. De ahí, a pedido de eso, la pusieron a la mesa. Esto fue el día martes pasado. El martes no hemos sabido nada todavía porque esa mesa fue hecha solamente con los funcionarios del Estado. El día de ayer domingo hablamos con el ministro de la Producción, estuvimos hablando. El día de hoy tengo reunión con el ministro de Finanzas para ver cómo ya realizamos y comenzamos a trabajar las mesas de trabajo, perdonen la redundancia, mesas de trabajo entre el público y privado para ver cómo podemos llegar a un acuerdo y que no sigan quebrando las empresas ni perdiéndose empleos. Pero eso es el día de hoy.
Ahora quisiera preguntarle, el gobierno ha ofrecido créditos, como por ejemplo el Reactívate Ecuador. De alguna manera, estos podrían ayudar al sector. A ver, en reuniones pasadas dijeron si nos funcionaron y el presidente mismo de la República en la reunión pidió la estadística de cuántos créditos han dado al sector turístico y él mismo dijo al funcionario del Banco del Pacífico, esto no es ayuda. Miren un crédito, palabras del presidente Lenín Moreno, miren algo que pueda ayudar al sector. Si no me equivoco, era el 2% de todos los que habían dado para el sector turístico. No ha ayudado al sector. En la reunión en días pasados también dijeron que iban a hacer un crédito de 1 año de gracia con 5 años para pagar. En algo ayuda, pero también hay que saber que hay empresarios que han tenido que liquidar 400 personas, 300 personas, y estamos hablando ya cerca de 1 millón, que ese crédito requiere un tiempo de 10, 15 o 20 años. Eso es lo que se necesita en tema de crédito. Y en algunos casos, refinanciar las deudas, porque este año es imposible pagar. En este momento los hoteles están abiertos, pero tenemos una ocupación del menos del 8%, que es imposible pagar algo a duras penas, ni siquiera alcanza para la plantilla de roles de pago. Por ese lado también estarían planteando, por ejemplo, que se tomen iniciativas en el ámbito de reformas en el tema laboral para mejorar, no sé, la situación tal vez de los empleadores que de alguna manera no quieren pues cerrar la nómina. ¿También lo están planteando? ¿También lo consideran? En esa mesa sí se considera y siempre lo hemos pedido. El sector turístico es un sector diferente al resto. Nosotros trabajamos mientras las personas descansan. Son 24 horas al día. Si usted va en un crucero en Galápagos, si usted quiere escalar las montañas, y si, por ejemplo, yo tengo que contratar a alguien para un matrimonio, ¿de qué horas a trabajar? Eventual, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Entonces, es un sector que requiere un tratamiento especial laboral. Y si hubiera habido, como yo le dije inicialmente, señores, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas en el mundo, somos los primeros golpeados y los últimos en recuperarnos. Dennos para poder tener licencia sin sueldo o un sueldo muy pequeño porque no vamos a tener producción. No hubieran habido los 25,000 o 30,000 despidos que hay en este momento. ¿Para cuándo ustedes prevén o estiman que ya vaya mejorando la situación del sector turístico? Nosotros hemos calculado que después del semáforo verde puede tardar entre 6 meses, 8 meses, 1 año. Pero depende, esos factores son exógenos que se nos van de las manos, pero depende ahí sí de las autoridades. ¿Por qué depende de las autoridades? Por ejemplo, en este momento, las personas trabajan menos, ganan menos, gastan menos, ni siquiera salen de la casa. Depende que si hay toque de queda, depende qué semáforo tenga, depende de todas esas aristas, ya dependen. Entonces, nosotros en buen tratamiento y si las personas tienen dinero, ya esto se reactivaría fácil en 6 meses, 4 meses. Pero si vamos a estar como está ahora, el país está frenado, la gente no tiene para gastar y por eso es que nosotros hemos convocado y hemos dicho, le dije al presidente de la República, señor presidente, reactivémoslo como por ejemplo el fin de semana, no cobremos el IVA, los pasajes de avión a mitad de precio y nosotros, el sector hotelero, nos proponemos a bajar un 40% de la tarifa para que la gente pueda disfrutar y pasear. Eso lo han conversado entre todo el sector. ¿Estarían dispuestos entonces a hacer una reducción incluso del 40% en sus servicios? Podríamos nosotros hacer un 40%, 30%, dependiendo, pero podemos hacer porque la idea es que esa masa crítica crezca y que se dinamice la economía. Un feriado, ¿cuánto dinamiza? Un feriado dinamiza entre 50 y 80 millones de dólares en 3, 4 días. Entonces, quiere decir que cada día podríamos dinamizar 10 millones de dólares si vemos que las personas puedan viajar. Hicimos un estudio, la FENACATUR, con 2 universidades en Quito. El 65% de las personas quieren salir, viajar, ir a lugares amplios. Eso es lo que quieren las personas, pero también están golpeadas en el tema económico.
Ahora, ¿cómo ven ustedes la reapertura del tema ya de Galápagos que se está abriendo? Hoy sale a las 8:30 de la mañana más o menos el primer vuelo por allá. ¿Cómo se avisora también en este sentido? Porque Galápagos pues ha tenido una para también de varios meses en los que no ha llegado ningún turista. Bueno, nosotros lo vemos bien. Lo que no veíamos bien, que los aviones vayan directo a Galápagos. Eso es lo que no veíamos bien, porque Galápagos no tiene la infraestructura para que un avión llegue y darle combustible, migración. Y en el caso extremo, como sucedió en Guayaquil, que llegó un avión con 15 personas contagiadas, ¿qué haría Galápagos en ese momento? Por eso que el Ecuador continental es como un filtro donde llegan, vienes con el PCR y luego aquí te haces el PCR y ahí tienes 24, 48 horas para que te den el resultado y tú puedas ya ir a Galápagos. Ese es el único inconveniente que nosotros veíamos, que hay que cuidar las islas. Eso es un atractivo, eso es una bandera, decir, ya estamos reactivándonos. Y creo que sí, lo que sí hay que hacer es decirle a la ciudadanía, seamos responsables todos. En eso sí hay que trabajar todo el Ecuador para podernos reactivar lo más pronto posible. Hay algunos negocios que se empiezan como a reinventar, por ejemplo, los que estaban con temas de eventos, ahora están dando otro tipo de servicio, incluso hay algunos hoteles que estarían dando housekeeping, que es como el tema de enviar a los trabajadores a de alguna manera realizar limpiezas en casas, o sea, están como modificando, migrando el modelo de negocio. ¿Qué es lo que está pasando también en el sector en ese sentido? A ver, eso es un aliciente, pero es algo mínimo. Es como en el restaurante, el delivery. El delivery no le llega más allá del 25 al 30% de su facturación normal en el restaurante. No nos engañemos. O sea, el housekeeping, el que usted envía, o que mañana quiera hacer el giro de negocio, como algunos estaban viendo, tendrían que tumbar todo o hacer oficina. Ya eso tiene un costo. Ya tendría cada uno que valorar si justifica o no justifica. Entonces, eso es como para mantener al personal ocupado, lo están haciendo en Quito, avísame, te envío a mi personal, en 2 horas, 3 horas te limpian, sí, pero no ayuda a toda la infraestructura que se tiene montada, porque en un hotel toda la infraestructura, comenzando desde el tema antiincendio, todo lo que se usa es costoso, entonces no ayuda en sí, es un reinvento por el momento. Pero la idea es que esto vuelva a salir adelante porque el país tiene que salir adelante. Finalmente, ya para cerrar, ¿ustedes manejan la cifra de cuántos hoteles se han acogido a la cláusula de despido por fuerza mayor establecido en la ley humanitaria y cuántos trabajadores fueron despedidos bajo esta figura? No, esa cifra no la manejamos, porque no la tenemos formalizada por una razón, porque inicialmente se vio el problema que se venía. Se inició y algunos tomaron la decisión de hacerlo. Luego que ya se analizó bien el escenario y viendo lo frágil que es la ley, metieron retro y comenzaron a negociar con los trabajadores. Entonces yo creo que es mínimo los que se han acogido a esa ley. Muchas gracias, le agradecemos por este diálogo, por esta entrevista a Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, estábamos con Holbach Muñetón, él nos ha explicado pues algunos de los pedidos del sector que se centran en el 0% del cobro de IVA para los turistas nacionales, es lo que ellos están pidiendo. También que los pasajes de avión se puedan, que lleguen a costar la mitad del precio. Ellos se han comprometido también a una reducción del entre 30 y 40% de sus servicios del sector turístico, todo esto para generar un movimiento interno y reactivar al sector, y piden también pues tiempo y diferimiento para el pago de las deudas que mantienen con la banca pública y la privada. Han explicado que la ocupación hotelera es de menos del 8% y que el sector requiere un tratamiento especial laboral. Son las 8 de la mañana con 9 minutos en la primera hora.